Buenas noches. Tema del programa: ¿constituyente, sí o no? Esa es la propuesta de los delegados de la guerrilla en la mesa de diálogos de La Habana. Propuesta que ha generado una serie de críticas, incluso por el gobierno. El presidente Santos habla de que no hay fuego limpio, que eso no estaba acordado. Esa es la pregunta para los invitados. Quiero saludar al senador del Movimiento Mira, Carlos Baena. Bienvenido, senador. Gracias, Adolfo. Cordial saludo para todos los televidentes, al doctor Lozano, de igual manera. También mi saludo al doctor Carlos Lozano, director del semanario Voz Proletaria. Muchas gracias, doctor Adolfo, y mi saludo también para el senador Baena y para todos los televidentes. Muy contento de estar acá. ¿Se sale la guerrilla del marco original, del marco de referencia para los diálogos en La Habana con esta propuesta? Yo no creo. Yo creo que en el punto 6º de la agenda, que está contenida en el Acuerdo General de La Habana, se plantea el tema de los mecanismos de refrendación. No se establece uno de manera expresa. Sobre eso el gobierno tiene su posición. El presidente Santos ha hablado que él prefiere un referendo. Bueno, la guerrilla plantea la Asamblea Nacional Constituyente, lo cual implica que debe haber un debate sobre el tema, un ejercicio de diálogo, de concertación para llegar al punto de acuerdo. Hay que señalar que en el foro de participación política que hubo en el mes de abril, convocado por la Mesa de Diálogo y organizado por Naciones Unidas y la Universidad Nacional, muchas organizaciones populares, democráticas que allí participaron, sociales, se pronunciaron en favor de la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, creo que aquí no se puede resolver con un portazo. El gobierno, por supuesto, tiene todo el derecho a defender su posición, de que sea el referendo o cualquier otro mecanismo de refrendación. Lo cierto es que debe haber alguno, eso está contemplado en el acuerdo y pienso que en ese sentido, al proponer la guerrilla a la Asamblea Nacional Constituyente, no se está colocando por fuera, no significa un desafuero o un desconocimiento de los acuerdos, sino está en el marco de ellos. Pero no solo eso, la guerrilla en su propuesta va con una reforma estructural del Estado. Por supuesto, de fondo, me parece interesante y mucho más interesante que la guerrilla ha planteado que la quiere discutir con los partidos políticos, con las organizaciones sociales. Yo creo que esa es otra forma de buscar la participación. El gobierno debe permitirlo, debe aceptarlo, porque estos son debates que no buscan resolverle problemas a la guerrilla. Mal sería de ser así, ni tampoco al gobierno. Aquí son temas que le interesan a toda la sociedad y desde ese punto de vista por eso es viable la participación, el pronunciamiento de los partidos políticos y de distintas organizaciones sociales y democráticas del país. Gracias, doctor Lozano. Doctor Baena, ¿qué implica una nueva constituyente para el país en este momento? Pues implica una gran reforma, que el punto es si el presidente, si el gobierno, si los partidos políticos están dispuestos a asumirlo o no. ¿Y eso es malo? Porque a mí me gusta hacer una gran reforma. Yo pienso que el país sí necesita hacer ajustes. Digamos, en lo que planteó la guerrilla, en esos 10 puntos que plantearon, hay unos temas que me parecen interesantes. Por ejemplo, el tema del umbral. La guerrilla ahí lo plantea, no debe haber umbral en Colombia. Entonces, y yo creo, digamos nosotros que estamos pues en ese tema de que el umbral nos lo van a subir al 3% en marzo. Entonces prácticamente pues volvemos al Frente Nacional. ¿A usted le gusta que se elimine el umbral, pero que no entre la guerrilla al Congreso? Yo le escuché, no. Le leí una declaración. No. Dice, ¿cómo es que la guerrilla entra al Congreso y nosotros por fuera? No, un momento, me aclara usted. Lo que yo decía es que no tiene lógica que se llama a construir uno y salgan otros. Y nosotros que llevamos 13 años, somos partidos nuevos, pues nos vayan a sacar y entre el sector de las FARC. No, pero la idea es que entremos todos. Todos deben estar, claro. Sí, para construir la paz, pues todos tenemos que estar ahí. Pero eso sí es muy difícil. ¿Cómo que entren todos? Claro, hay que crear condiciones porque este país es otro país, diferente del Frente Nacional. Yo creo que hay que aterrizar a esa realidad. Ya Colombia no es la Colombia de cuando se firmó el acuerdo del Frente Nacional, de bipartidista, no, este es otro país. Pero vamos de constituyente en constituyente. Lo que hay que mirar sí es, digamos, qué tipo de constituyente, si es una constituyente con facultades ilimitadas,
o para unos temas específicos. Todo es lo que hay que analizar. Si usted acepta la tesis de una nueva constituyente, ¿quiere decir que la Constitución del 91 no sirve? Yo estoy, digamos, todavía no estoy jugado por la constituyente, no estoy del todo convencido, pues no es una decisión todavía del movimiento Mira, sino que lo hablo a título personal. Lo que digo por ahora es que hay que hacer reformas constitucionales, producto del acuerdo de lo que se pacte en La Habana. Hay que hacer reformas en la Constitución y los mecanismos son el referendo o la Asamblea Constituyente. La consulta popular o el plebiscito no permiten mucho el tema de la reforma constitucional, o el Congreso. Entonces digo yo, si el Congreso, por ejemplo, en el tema del umbral no fue capaz de hacer la reforma para que todos podamos estar, entonces, ¿qué garantías hay de que el próximo Congreso que se elija ya sin minorías, sin oposición, el próximo Congreso del Frente Nacional, hasta qué punto va a ser la reforma? Entonces, si no es el Congreso, si con un referendo se complica, pues lo de la Asamblea Constituyente es un tema que debe ser puesto sobre la mesa para debatir. Con tanta crítica, tanta polémica, ¿está a punto de fracasar ese diálogo en La Habana? No, yo no creo. Es importante que haya el debate. Yo por lo menos sí soy muy partidario de la constituyente y le voy a decir por qué. Porque, claro, hay un temor en el gobierno y es que dice que las constituyentes son convocadas y para una determinada misión y nunca se sabe en qué puede terminar. Eso ocurrió con la del 91. Cuando la convocó Gaviria, le estableció unos temas, sino que la Corte Suprema, que era la sala constitucional también, porque no existía la Corte Constitucional, dijo no, usted no le puede poner límites a una constituyente, usted la convoca y la constituyente decide qué hace. Esa constituyente decidió una nueva constitución que hoy no existe, la del 91 desapareció, el espíritu de la constitución del 91 desapareció. Primero, por la vía de la reglamentación, por ejemplo, los mecanismos de participación ciudadana, o por la vía de la contrarreforma. Son 30 y no sé cuántas, yo no sé, senador, pero son sí. 34, 36 reformas ya. Entonces, esa no existe, pero bueno, ese no es el debate. Yo creo que ahora se requiere una constitución, una constituyente, más que para hacer una nueva constitución, para refrendar lo que se trabaje en la mesa de La Habana y que hay unos puntos que el gobierno llama líneas rojas que no se van a poner de acuerdo. Por ejemplo, yo veo difícil el tema de la tenencia de la tierra, estos temas de participación, hay varios puntos que el gobierno mismo está objetando. El estatuto de la oposición, por ejemplo, que está ordenado por la Constitución del 91, no se ha podido aprobar, no existe un estatuto de la oposición, no existe un estatuto del trabajo. Hay temas delicados, que seguramente no van a haber acuerdos porque para el gobierno no es posible porque tiene presiones y hay intereses de por medio que representa el gobierno. Entonces, eso tiene que abocarlo a alguien. ¿Por qué? Porque el acuerdo que se hizo en La Habana dice, y eso lo repite el presidente cada nada y lo dice el doctor Sergio Jaramillo, el doctor de la Calle, nada está acordado hasta que todo está acordado. Entonces, ¿qué va a pasar cuando se termine el diálogo? Si hay varios puntos muy importantes acordados, pero hay otros que no lo están. Nada está acordado hasta que todo esté acordado. Entonces tiene que haber un espacio que tiene que ser la constituyente cuando se llegue a un momento ya en el cual se agota la posibilidad de que en la mesa se lleguen a acuerdos. Lo más importante es la paz. Entonces hay un espacio que puede ser la constituyente, que para bien o para mal, porque no necesariamente tiene que aprobar lo que diga la guerrilla o lo que diga el gobierno, puede ser otra cosa, pero que resuelva esos problemas, a fin de que haya esa decisión que tienen que acordarla y tienen que aceptarla el gobierno y la guerrilla. ¿Para usted la paz es un acuerdo con la guerrilla y la FARC? No, para mí la paz es un acuerdo con la guerrilla, pero en beneficio del país, de toda la sociedad. ¿La corrupción no afecta a la paz? La corrupción afecta a la paz y muchas cosas, pero claro, no se van a resolver todos los problemas, que eso también hay que entenderlo y lo debe entender la guerrilla. El acuerdo de paz no es un acuerdo maximalista. El presidente López Miquelsen, que era un sabio, él decía, las revoluciones no se hacen por contrato. Entonces la guerrilla no puede pretender hacer una revolución en la mesa de diálogo. En la mesa tienen que ser
los hechos puntuales que de alguna manera incidieron en las causas del conflicto. La precariedad de la democracia, el tema agrario, por supuesto, y los nuevos que surgieron, que están en la agenda, el narcotráfico, el tema de víctimas, en fin, todos estos temas. Eso es lo esencial. Y ahí es donde hay que insistir en que debe estar el acuerdo. Ahora, de ahí se derivan unos puntos importantes, significativos, que seguramente, y que tienen que ver con el modelo económico, que tienen que, no con el régimen, ni con el sistema, nadie pretende suplantar el capitalismo pues en un acuerdo. Convencer al presidente Santos que renuncie pues al sistema capitalista y se acoja al socialismo del siglo XXI, pues eso no tiene sentido. Doctor Baena, ¿usted le cree a la guerrilla? Digamos, la guerrilla tiene ese gran reto de ganar credibilidad con la gente. Pues yo pienso que ellos están haciendo, digamos, la negociación de buena fe y que están haciendo propuestas para el beneficio de Colombia. Yo les creo y eso es lo que esperamos, que así estén actuando con ese objetivo, no con el objetivo de fortalecerse militarmente. Hay gente que dice que la guerrilla pues tiene doble agenda, que está ganando tiempo, que se están fortaleciendo militarmente, pero me parece que el presidente Santos ha creado unas condiciones adecuadas para superar este conflicto y nos la jugamos por la negociación del conflicto. Porque hay sectores, incluso en el Congreso, que se oponen a los diálogos de paz en La Habana. Bueno, pues yo creo que también hay digamos, como intereses políticos o la forma como de la alineación política, el tema de las elecciones, que les produce más rentabilidad política, de acuerdo a cómo esté la opinión pública. Entonces, si les puede producir más votos, oponerse a la negociación, pues entonces se maneja ese lenguaje. Si les puede producir más votos la negociación del conflicto, o esa es la apuesta, entonces se maneja ese lenguaje. Yo pienso que tiene mucho que ver con las elecciones. No es del todo óptimo que estas negociaciones hayan quedado ahí en la mitad de las elecciones. No es lo óptimo. ¿Hay sectores que viven de la guerra en Colombia? Sí, claro, por supuesto. Y digamos, la guerra es un gran negocio. Y hay sectores económicos que se lucran de todas las inversiones que tiene que hacer el Estado, que es un porcentaje altísimo del presupuesto nacional en inversiones para la guerra. De modo que les conviene porque es un gran negocio. ¿Usted cree, doctor Lozano, que esto va a llegar a buen puerto? Yo espero que sí, creo que están dadas las condiciones. No se creía que se pudiera llegar a un acuerdo, si no total, por lo menos en los puntos básicos sobre el tema agrario. Ya lo hay. El propio presidente Santos está anunciando ahora, ya por fuera de la mesa de diálogo, que va a entregar al Congreso un proyecto de reforma agraria, que yo espero sea democrático, sea profundo, y sobre todo interpretando el foro agrario que hubo, donde hubo propuestas, 1000 y tantas propuestas que recogieron las Naciones Unidas y la Universidad Nacional. Entonces, creo que sí es posible y se puede dar. Ahora, no es fácil, y por eso me preocupa la angustia por los tiempos fatales. El acuerdo no establece tiempos. Si usted lee el acuerdo, en ninguna parte dice que tiene que ser a noviembre. Habla de tiempo razonable y dice además que deben someterse a balances y a evaluaciones periódicas para hacer los ajustes que permitan que el tiempo sea el mínimo posible. Eso está bien, pero no es bueno ponerlo en función de un tiempo fijo y sobre todo del interés que tiene el presidente en su reelección, que en noviembre ya tiene que estar definida. Ahora, él tiene todo el derecho, por supuesto, a lanzarse a la reelección, pero yo no creo que tenga que convertir la mesa en rehén de esa reelección y él puede adelantar su campaña. Claro, se atravesó el tiempo de las elecciones hasta el punto que la guerrilla está proponiendo es postergarlas. Yo no creo que eso sea posible, pero hay que hacer la campaña electoral en medio del proceso de paz. Es bueno que los candidatos y las candidatas, tanto al Senado como a la presidencia, definan su posición frente a la paz, porque se trata de eso, de un debate democrático. Y yo creo que eso en el fondo puede oxigenar el proceso de paz, independientemente de que el doctor Santos se lance a la reelección, que sea candidato y que tiene todo el derecho.
No pienso que, por supuesto, por eso quienes creemos en la paz tengamos que apoyarlo, pero sí creo que hay que tratar de que la campaña electoral no se convierta en un obstáculo para la mesa, ni la mesa tampoco para la campaña electoral, sino que sea parte de un debate político, porque al fin y al cabo la paz es un tema político, no podemos marginarla en la contienda electoral. Si fracasa el diálogo de paz en La Habana, ¿qué puede pasar con el país? No, yo creo que vamos a estar abocados a una mayor guerra en las condiciones del conflicto colombiano, que es un conflicto degradado, terrible, bárbaro. Entonces vamos a estar sometidos a esa nueva situación. Mire usted que yo tenía un temor muy grande con esta modalidad de dialogar en medio de la guerra. Entonces yo dije, eso va a implicar muchos actos de pronto trágicos y muy fuertes, porque pues a lo mejor la guerrilla va a querer demostrar de que está fuerte y con eso cree que va a ganar puntos. Pero no ha ocurrido, no ha ocurrido. Yo creo que lo que se ha logrado, y eso es un mérito del presidente Santos, que fue audaz en abrir la mesa de diálogo, se ha generado un ambiente propicio para la paz. En medio de la guerra, porque sigue y el ejército sigue actuando. No todos los mandos militares, me da la impresión, están respaldando al presidente Santos. Entonces también empujan mucho con el tema de la confrontación. Pero bueno, eso no está alterando la mesa y eso es positivo. Yo creo que eso nos demuestra que sí es posible, pero que además, que si esto fracasa, va a ser muy grave para el país. ¿Qué puede pasar, doctor Carlos Baena, con los partidos pequeños en esta nueva coyuntura? Digamos, como está la situación, en marzo, con un umbral del 3%, es probable que desaparezcamos todos. Todos. La oposición, el Polo Democrático, los partidos independientes como Mira, el Partido Verde puede desaparecer, la Alianza Social Indígena, el progresismo, y solo queda el Partido Liberal, Conservador y la U, cuyos miembros tienen orígenes liberales y conservadores. Claro. Entonces la tendencia es al bipartidismo, de nuevo. Sí, volvemos al Frente Nacional, al ¿Y eso no es bipartidismo. bueno para la democracia? No, porque precisamente el conflicto de alguna manera comenzó, toda esta situación con las FARC fue por eso, porque era un sistema excluyente, un sistema político que no le daba cabida a otras expresiones políticas. Es que, por ejemplo, ese foro de la Universidad Nacional, yo ese día observaba la cantidad de expresiones culturales, políticas, sociales que había en ese foro. Claro. Eso es increíble. Cuando uno va a las regiones de Colombia, uno encuentra pues, que este es un país plural, que aquí hay pluralismo, y que entonces la Constitución del 91 habla de pluralismo, y la Constitución del 91 precisamente defiende la apertura democrática, pero artículos como el umbral de un 3% van contra la Constitución, porque son excluyentes. Pero no hay voluntad para modificar el umbral. Por eso tuvimos que ir a la Corte Constitucional. Yo presenté la demanda con el senador Virgüez de Mira y con el doctor Juan Fernando Londoño, es viceministro del Interior de este gobierno. Radicamos la demanda en la Corte Constitucional. Estamos pidiéndole a la Corte Constitucional que declare que ese artículo no debe quedar, que debe ser declarado inexequible, que lo deben retirar de la Constitución. Estamos en un momento pues, determinante de la decisión de la Corte, si nos admite la demanda o no. En ese momento podrían coadyuvar también los diferentes partidos políticos nuevos, minoritarios, para respaldar la demanda y pues ojalá pueda hacer que ese artículo desaparezca de la Constitución. La paz es un problema de todos, no es un problema del gobierno, no es solo un problema de la guerrilla, no es solo un problema de los militares, es un problema de todos. Ya regresamos. Estamos presentando Especiales Teleamiga. Teleamiga Internacional. Reúne a la familia. Viene a Colombia las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas en julio. Conozca a los estudiantes de bachillerato más destacados de 103 países del mundo. Barranquilla y Santa Marta, sedes oficiales de la Olimpiada Internacional de Matemáticas. En el centro histórico de Bogotá, usted encuentra el Hotel Plaza 36,
Un perfecto equilibrio entre la tradición y el modernismo que proporciona a nuestros huéspedes la posibilidad de disfrutar su estancia en habitaciones con una bella y tranquila vista natural, sin privarse de las comodidades tecnológicas. Un hotel diseñado conservando el estilo colonial y elegante del sector, que es considerado patrimonio arquitectónico de la ciudad. El Hotel Plaza 36 cuenta con 24 confortables habitaciones, distribuidas entre las amplias Junior Suites, que cuentan con estudio y balcón. Habitaciones sencillas, dobles, doble twin y habitación especial para discapacitados. Las puertas del Hotel Plaza 36 están abiertas para usted y los suyos. Bienvenidos al confort y al verdadero descanso. Estamos presentando Especiales Teleamiga. Teleamiga Internacional. Reúne a la familia. Continuamos en el gran debate con Adolfo Beck en Teleamiga Internacional. Estamos de lunes a viernes en Colmundo Radio, 1040M en Bogotá, y en las redes sociales, Twitter, @el gran debate, Facebook, Adolfo Beck. Tema del programa, constituyente, sí o no. Si no se presenta un acuerdo de paz, ¿se puede generar en Colombia, doctor Lozano, una gran reacción social? Sí, yo creo que lo que está demostrando todos estos conflictos que están sacudiendo ya al país, como en el caso del Catatumbo y otros que lo precedieron, es que hay muchos problemas acumulados, hay muchos problemas que hay en el país y las comunidades se sienten insatisfechas porque no hay soluciones. No creo yo que todo se pueda resolver en la mesa, pero creo que con un ambiente de paz es posible que se puedan resolver muchos de estos problemas y sobre todo establecer el diálogo, la concertación, la participación como la vía de resolverlos. Si lo que viene es el conflicto, la prolongación indefinida del conflicto, la experiencia nos ha demostrado que siempre eso va acompañado de más precariedad de la democracia. Hoy se cuenta con el famoso fuero militar, el blanco legítimo, todas estas cosas que preocupan a quienes trabajamos en el campo de la izquierda, de la democracia y de la lucha social y popular. Entonces creo que no sería bueno para la democracia en Colombia. Al contrario, se debilitaría mucho. ¿Cómo enfrentar el problema social en el país, doctor Carlos Baena? Yo creo que el problema social es un problema que tiene que ver con la paz. Lo que se está haciendo en La Habana es la negociación de un conflicto, pero la paz en sí es un proceso que hay que seguir construyendo y se construye fundamentalmente con los temas sociales, porque Colombia es un país muy desigual y no con reformas como por ejemplo la ley estatutaria que acaba de ser aprobada en materia de salud por el Congreso, que es una ley que le quita la tutela a la gente, que es una ley que va a exponer a la gente a una cantidad de restricciones y limitaciones. Entonces, por ejemplo, una persona que hoy en día puede acceder a través de la tutela. Perdón. Le dio un ataque de tos. Le dio un ataque de tos al hombre. Entonces creo que Negociación de un conflicto, pero la paz en sí es un proceso
que hay que seguir construyendo, y se construye fundamentalmente con los temas sociales, porque Colombia es un país muy desigual, y no con reformas como por ejemplo la ley estatutaria que acaba de ser aprobada en materia de salud por el Congreso, que es una ley que le quita la tutela a la gente, que es una ley que va a exponer a la gente a una cantidad de restricciones y limitaciones. ¿Cómo enfrentar el problema social en el país, doctor Carlos Baena? Yo creo que el problema social... País, doctor Carlos Baena. Yo creo que... Entonces creo que no sería bueno para la democracia en Colombia. Al contrario, se debilitaría mucho. ¿Cómo enfrentar el problema social en el país, doctor Carlos Baena? Yo creo que el problema social... Que no sería bueno para la democracia en Colombia. Al contrario, se debilitaría mucho. ¿Cómo enfrentar el problema social en el país, doctor Carlos Baena? Yo creo que el problema social es un problema que tiene que ver con la paz. Mucho. ¿Cómo enfrentar el problema social en el país, doctor? Ahora, la posibilidad de que se reúnen con los partidos. Claro, yo entiendo un poco el celo del gobierno, y es que se cuele gente que vaya a esa, como dice Sergio, a meter ruido. Pero lo demás es posible, que vayan las bancadas parlamentarias, que vayan los partidos, para que de alguna manera ellos entiendan que bueno, que hay condiciones para la paz y que no se... Yo creo que el problema social es un problema que tiene que ver con la paz. Lo que se está haciendo en La Habana es la negociación de un conflicto. Que sea comprometido. No llegó el hombre. Senador, arrancamos con su respuesta. Sí. ¿Cómo afrontar el problema social en el país? Arrancamos con su respuesta suya. Sí. Gracias. ¿Me cuentan? ¿Me dicen? Ya le digo cuándo.